En la órbita de Nara 7, colgaba el monasterio de Vigilia como una aguja antigua clavada en el vientre del espacio. Su estructura se había formado de placas cerámicas brillantes y vigas de acero azulado, un laberinto de claustros y antenas que recogían la luz moribunda del planeta. Por fuera, la estación parecía frágil, un anillo de cúpulas ennegrecidas y paneles que reflejaban la aurora del mundo, como si la propia órbita fuera una lámpara votiva para la humanidad adosada a esa roca. Por dentro, el monasterio era un cruce de tecnología devota y ritual práctico, salas de navegación con vitrales holográficos, criptas de datos que conservaban las historias de los exiliados. Patios con jardines neumáticos donde crecía la última sementera de la colonia. Se decía que nadie rezaba tanto como aquellos que vivían en órbita, rezos en código, letanías en bits, plegarias que eran mapas de contingencia. Mateo Ruiz había llegado joven a Vigilia con las manos negras de soldador y una voz de fe que nunca se pronunció con palabras. Tenía la costumbre de rozar con los dedos una cadena de cuentas de hueso, un rosario recuperado de los escombros de la antigua tierra, con un hilo metálico que había sustituido al cordón original. Las cuentas eran ásperas, grabadas con runas de luz que recordaban a las que usaban los monjes eléctricos para marcar los meses de guardia. Para él, ese rosario era tanto un recuerdo como una herramienta. Le había salvado la calma en demasiadas ocasiones, en horas de navegación cuando las alarmas latían como trompas, en patrullas nocturnas cuando la soledad orbital se volvía como un gran mar helado. Esa noche en particular, la órbita estaba en sombras. El planeta Nara 7 respiraba con una atmósfera violeta, y la aurora manifestaba cortinas de luz que refulgían en tonos acero y ámbar. Las cámaras externas captaban una firma inusual a la distancia, una nave con modulaciones desconocidas cortaba el campo de gravitación, acercándose con elegancia predadora. Los sensores del monasterio detectaron la traslación con una puntualidad religiosa. Mano a mano con la cúpula de sensores, el capitán de guardia marcó el acercamiento como un presagio. Las brigadas de enlace se alinearon, se desplegaron haces de interferencia, en las capillas técnicas, los monjes de datos pusieron sus manos sobre las consolas como si fueran altares. Los alienígenas no tocaron la estación con explosiones. Vinieron con la precisión de un bisturí interestelar, una sonda larguísima con anchos tentáculos de nulidad magnética que se deslizaba sin ruido, con un casco de placas prismáticas que bebía la luz. Sus ojos, si se podía llamar así a esos anillos bioluminiscentes, estudiaban la arquitectura humana con una curiosidad clínica. Los llamados Arel eran seres que habían olvidado la necesidad de pactos sencillos, su diplomacia era algoritmos, y su moral una cifra pulsante. Descendieron en pequeñas cápsulas que flotaron como semillas metálicas hasta atracar en las esclusas laterales. La primera interacción fue corta, tensa, y letal en posibilidades. Se llevaron a un puñado de técnicos, sacaron a los prisioneros como si fuesen especímenes de laboratorio, con guantes que emitían frío. Mateo estaba allí, su mano derecha sujetaba el rosario sin saber todavía que el destino iba a convertir aquellas cuentas en promesa. Uno de los enjambres alienígenas lo reconoció como un soldado veterano. No hubo deliberación humana, cuando bajaron del anillo de servicio, ocurrieron las tomas, las ondas hacen un barrido neural y, en segundos, Mateo fue arrancado de su lugar y empujado hacia una cápsula translúcida. Los Arel no perdieron tiempo en cadenas ni amenazas verbales. Su método era directo, comprensión a la fuerza. Mientras las esclusas se cerraban y la cápsula se elevaba hacia la boca de la nave visitante, el monasterio gritó alarmas que resumaban como candelas. Desde tierra firme, los ojos de la colonia vibraron por el visor. Nadie en la estación pudo ver la expresión en el rostro de Mateo dentro de esa cápsula, solo supieron que su figura era una sombra detrás de un vidrio jaspeado. Fue, en apariencia, una captura más en una larga secuencia de saqueos espaciales. Pero bajo esa aparente simplicidad se preparaba algo que retaría la lógica de los Arel, la devoción humana y un cálculo que cruzaba la línea entre la fe y la guerra. El interior de la nave Sarel era una anatomía contraria a la simetría humana.
Corredores que no eran rectos se meandearon como arterias, paredes que respiraban con membranas de un violeta opaco, plazas donde los techos ondulaban en un movimiento que parecía un oleaje de pensamiento. Mateo fue llevado a un recinto central, una cámara de interrogación donde se mezclaban ciencia y liturgia alienígena. El suelo era una red de sensores que olfateaban el pulso y la memoria corporal. En una penumbra de acero azul y neón violeta, una figura se destacó, Farel, una inquisidora Sarel con pliegues faciales que se despejían en láminas lumínicas. No existía la palabra maldad en su fisiología, existía la curiosidad fría y un mandato inexorable: recopilar, catalogar, someter. Farel midió a Mateo con una mirada que era al mismo tiempo científica y ritual. Ella ignoró los himnos humanos colgando en los bancos de vigilia. Su fe era otra, una fe en órdenes superiores y en el valor de datos puros. Mateo despertó en un estado que oscilaba entre la anestesia tecnológica y una calma que había aprendido en noches enteras de vigilia. No había palabras, solo gestos y procedimientos. Los Sarel probaron sus límites, conexiones de leer recuerdo, sondas que trataban de traducir la sintaxis de su fe y su resistencia. Pero Mateo no fue un fichero fácilmente abierto. Había en su interior algo que no se traducía a códigos, la repetición de una promesa hecha en la oscuridad de un hangar. La imagen de su hermana menor que había quedado en las calles polvorientas del planeta que aún respiraba bajo ellos. Su rosario, escondido en la manga, era una ancla que no podían rastrear sin una decisión fuerte y destructiva. Y Mateo, aunque sabía que la lógica de los Sarel era superior en armas y lógica, sabía también que los humanos tenían un sustrato imposible de codificar: la fe. En el monasterio, la noticia de la captura prendió la vigilancia en todos los claustros. La comandante Lázara, una mujer de acero templado y pensamientos estratégicos, asumió el mando del contraataque. Ella no fue impulsiva, su nombre resonaba en la comunidad con autoridad, su trayectoria estaba hecha de decisiones medidas y sacrificios. Lázara revisó un mapa de probabilidades, trazó la órbita de la nave Sarel y calculó las ventanas de vulnerabilidad. Su plan no era abrir fuego inmediato. Los Sarel controlaban la zona con disipadores de pulso que podían aniquilar el monasterio si la guerra escalaba. Lo que necesitaban los humanos no era una victoria en combate directo, sino un acto que cambiara la escala, una operación de recuperación que, de alguna manera, exigiera una negociación o una respuesta que los Sarel no esperasen. Lázara pidió voluntarios y recogió recursos, pero había un problema práctico y moral: la nave captora no había dejado prisioneros fuera del casco. Recuperar a Mateo requería ir al corazón del silencio Sarel. Dentro de la nave visitante, los Sarel continuaron sus pruebas. Farel se sorprendía por la entereza humana. La máquina de traducción memorizó la palabra fe sin poder asignarle la salida racional que esperaba. Para ellos, la fe era un dato, frecuencia, resistencia, correlato de reacción. Lo que los desconcertaba era la coherencia del gesto humano. Mateo llevaba una placa metálica en su pecho, una placa de juramento que resumaba óxidos antiguos. Aquella placa, antes de pertenecer a él, había sido un emblema de la primera guardia del monasterio, sellada con una promesa de lealtad. Los Sarel podían escanear la aleación, mapear su radioactividad cultural, pero no pudieron descifrar la fuerza simbólica que latía en ella. La alianza entre la placa y las cuentas en su mano era una ecuación que los Sarel ignoraron como irrelevante hasta que la ecuación se transformó en catalizador. Mientras tanto, en la órbita de Nara 7, la colonia no permaneció inactiva. Un equipo de técnicos y monjes de datos, liderados por la joven analista llamada Yonela, comenzó a preparar un artefacto de convergencia. Un módulo que podía generar un patrón de interferencia localizado lo suficientemente potente como para registrar la telemetría interior de la nave Sarel y, quizá, introducir una señal de retorno. No sería un rescate clásico, sería una invasión de memorias y un acto de ingeniería moral. Se trataba de infiltrar una memoria humana dentro de las matrices sarelianas. Una pieza de software vestida como un recuerdo que ribeteara la lógica de los visitantes. El plan era peligroso,
implicaba desarrollar un hilo que imitara la forma de una plegaria, un ritual traducido a códigos, para desencadenar una respuesta emocional no prevista por los alienígenas. Mateo, por su parte, empezó a entender las capas de su prisión. Observó los ritmos de la nave, cuando se encendían los ventres de luz, donde se concentraba la vigilancia, como la estructura respiraba en su propio tiempo. En esa observación nació un mapa mental. Vio la ruta de acceso a un núcleo auxiliar, un pequeño centro de procesado que controlaba las ondas internas y que, por diseño cultural, estaba expuesto a un ritual de ofrenda que los Harel practicaban como parte de su colección de artefactos. El núcleo estaba custodiado, pero su frecuencia era previsible. Mateo escribió en su memoria una secuencia de pasos, albergando en sí mismo la posibilidad de transformarse de prisionero en pieza de reinicio. Sabía además que su cuerpo era un vector, si lograba infiltrar su propia promesa, una grabación ruda de su rosario y su juramento, dentro del tejido de la nave. Podría provocar un choque entre la fría lógica sareliana y la inesperada irrupción humana. El plan tomó forma como una sinfonía de probabilidades. Desde el monasterio, Ionela y su equipo comenzaron a enviar pequeños pulsos de datos, envolviéndolos en la estructura de una oración humana simulada. Fue un trabajo delicado, cada bit debía resonar con matices de vulnerabilidad y certeza, sin convertirse en un ataque que detonara los disipadores. Simultáneamente, la nave Sarel, segura de su ventaja, permitió que algunos de sus oficiales rebajaran la guardia. En la sala de ofrendas, donde los Harel depositaban objetos de especies estudiadas, hubo un pequeño cruce cultural. Mateo fue llevado allí en un acto que mezclaba curiosidad y ritual de exposición. La sala era un santuario de formas alienígenas, estandartes orgánicos, cápsulas con fragmentos de ecosistemas, discos que contenían ecos grabados. Mateo supo entonces que la ofrenda era una brecha. Supo que dentro de esa topografía ceremonial se albergaban puertos de información menos vigilados. Lo que encontró allí fue una oportunidad y una tentación. Durante los días que siguieron, Mateo tejió su plan como quien reza una letanía. Comenzó a narrar, en la privacidad de su mente y en movimientos mínimos que los sensores apenas notaron, las historias que Ionela había codificado, cantos de la sequía de Nara 7. Relatos de monjes que habían hecho pactos con el vacío, frases primitivas que eran más que palabras, eran ecos de fe. El rosario en su mano vibró con una luz propia conforme los hilos de los Harel intentaban captar la frecuencia. Mateo logró introducir una de sus cuentas dentro de un compartimento ceremonial de la sala de ofrendas, ocultándola entre las fibras de una ofrenda vegetal. Esa cuenta contenía, en su interior metálico, una microemisión, un pulso que, al ser analizado por las matrices harelianas, sería interpretado como un artefacto con propiedades meméticas. La idea no era dañar físicamente la nave, sino inocular en ella una semilla de duda. Por fuera, Lázara contuvo la línea de acción con precisión. Sus ordenanzas fueron frías, no lanzarían un ataque de choque, la prioridad era extraer a los prisioneros sin desencadenar una masacre. Los monjes y técnicos sincronizaron su módulo de infiltrar memorias con la cuenta oculta. Ionela esperaba con la respiración contenida mientras el algoritmo convertía plegarias en un patrón de interferencia que recuerda a las campanas de acero de una cúpula. La red era delicada, si la señal era demasiado humana, los Harel la reconocerían y la sofocarían, si era demasiado técnica, no provocaría la fricción emocional necesaria. La primera consecuencia fue inesperada y sutil, la nave Sarel comenzó a experimentar lagunas de curiosidad. Algunos individuos se mostraron fascinados por recuerdos que no pertenecían a su especie, otros se paralizaron ante fractales de nostalgia. Farel, por su parte, detectó la anomalía y no tardó en rastrear su origen hasta la sala de ofrendas. Allí encontró la cuenta humana y, por primera vez, su aparato de traducción vaciló. Las matrices registraron una señal que no encajaba, una reiteración de fe que no era función de supervivencia ni de eficiencia. Se trataba de una estructura que enlazaba el sacrificio y la promesa. Farel decidió someter el artefacto a un protocolo de lectura total. Cuando el protocolo comenzó,
la nave Sarel empezó a experimentar impulsos eléctricos que se colaron por sus sistemas de memoria. Eran fragmentos de oraciones, la voz de un monje que alumbraba la noche, la imagen de una hermana tendida en la tierra, la repetición de una promesa hecha frente a una placa de juramento. Para los Sarel, aquello fue una intrusión pero también un fenómeno estético que sus códigos no habían previsto. El choque entre su lógica y la intensidad de la sensación humana generó una disonancia. Algunos llegaron a experimentar algo que podría traducirse como arrepentimiento. Una palabra que para ellos no existía pero cuyo patrón se proponía en forma de interferencia. Fue suficiente para que la nave pausara ciertos protocolos defensivos y activara medidas de contención interna, como si la propia colección de objetos se volviera un tribunal de emociones. Mateo, viendo la reacción, comprendió que la puerta se abría y que la marea interior de la nave se movía. Adoptó la táctica de ave rapaz, cuando vio a un guardián alejarse de su puesto, en un soplo mínimo se deslizó hacia el núcleo auxiliar. Sus manos, todavía atadas por sondas, encontraron un panel con un logo ínfimo, una serie de líneas que marcaban el flujo de memoria. Con movimientos que eran una mezcla de ingeniería sacramental y fuerza de voluntad, Mateo conectó su placa de juramento a un puerto expuesto, como si ofreciera su voto a un altar extraño. Fue un acto de fe y de táctica. La placa era una aleación con un microcircuito que había pertenecido a la primera guardia del monasterio. Aquella pieza, cuando la ancló, actuó como llave física y simbólica. La conexión generó una onda que no destruyó la estructura, pero sí la sacudió en lo más profundo. La nave reconoció un patrón de juramento humano y lo amplificó. La amplificación provocó un fenómeno en cadena. El sistema central, saturado por la mezcla de memética y lógica fría, comenzó a reconfigurarse. Fue como si la nave, de repente, recogiera los ecos humanos y tratara de protegerlos, tradujo el juramento en una cuestión de preservación. Para los Sarel, la reacción fue desconcertante. Su nave adoptó protocolos de conservación que impidieron maniobras agresivas y, en cierto momento, la invasora cesó su avance en el espacio, como si la nave, infectada de sentido humano, se negara a completar su misión de extracción destructiva. La disonancia fue la debilidad. La reacción interna se volvió fenómeno. La nave empezó a priorizar la preservación de lo que interpretó como la ofrenda, aislando sectores y condicionando sus respuestas. Los Sarel, liderados por Farel, intentaron un reinicio manual. Nada parecía restaurar la frialdad original. Se encontraron ante un dilema operativo: o deshacían la lógica humana insertada y destruían la memoria, o optaban por comprenderla. Y en ese intervalo de indecisión, la órbita entera se convirtió en un tablero. Lázara vio la apertura y ordenó la última fase del plan, un abordaje remoto combinado con un acto final que los Sarel no esperarían. Prepararon el arqueador, un dron de oxifusión con capacidad de enlace físico y simbólico. Su misión no era solo rescatar a los prisioneros, sino convertir la nave invasora en un espejo de su propia decisión, si la nave se negaba a disparar. Se debía explotar esa indecisión para forzarla a abandonar la actitud extractiva. El arqueador llevaría una carga simbólica, un estandarte humano, una placa de acero a su lado con el sello de vigilia, un objeto que tarearía el algoritmo de protección con una resolución de deber colectivo. Además, Ionela tendría listo un segundo impulso de memética, esta vez más directo, un archivo que entrelazaba plegarias, juramentos y la memoria de las calles de Nara 7, un archivo que, inyectado en la nave, obligaría a los Sarel a confrontar el costo humano de su acción. La operación se desarrolló con la precisión de una ceremonia. El dron se deslizó hacia la boca de la nave como un insecto hacia una flor. Mateo, por su parte, había alcanzado un espacio que no parecía haber sido diseñado para prisioneros, una cámara de sacrificio donde la nave almacenaba cargas que alteraban la gravitación de pequeños cuerpos. Observó allí un mapa de energía que podría afectar a la órbita misma si se manipulaba con suficiente conocimiento técnico. Comprendió el peligro. En manos de los Sarel, esos núcleos servirían para desestabilizar estaciones orbitales, convertirlas en bombas de reingreso.
Para él, la sede de su resistencia se convirtió en la herramienta de su sacrificio. En el momento en que el arqueador inició la secuencia de inserción memética, Farrell optó por algo radical. Ordenó la extracción y el traslado de las cuentas y la placa de Mateo hacia un segmento seguro para estudiar el fenómeno en privado. Fue una decisión que, aunque fundada en la búsqueda del conocimiento, ignoró la carga volitiva que acompañaba el artefacto humano. Fue en ese pequeño retraso cuando Mateo llevó a cabo el acto final. Sabía que para cerrar la posibilidad de que la nave regresara a su programa destructivo, debía producir una elección irreversible. Transformar el núcleo de la misión alienígena en una ancla que atara a la nave a la órbita y la obligara a elegir entre llevar a cabo una retirada definitiva o consumarse en la destrucción. Para lograrlo, necesitaba fusionar su juramento con la mecánica alienígena. Con manos que se movieron con la precisión de quien ha reparado motores y quien ha recitado 1000 plegarias, Mateo conectó su placa de juramento al núcleo y utilizó su cuerpo como puente físico. Si el circuito se cerraba, la reacción generaría un pulso que haría que la nave se comportara como si una de sus ofrendas fuera también su hogar. La nave se vería ligada al monasterio por un lazo energético a eliminar solo mediante la voluntad de quienes la controlaban. Pero cerrar ese circuito implicaba un costo biológico extremo, la descarga final lo consumiría. Mateo contempló el rosario en su mano y recordó la vela que una vez su madre encendió en un patio terrenal para sostener la esperanza. No hubo vacilación. Era un acto que encerraba fe y táctica en una misma moneda. Cuando cerró el circuito, la nave Sarel sintió una sobrecarga de significado. Los sistemas se paralizaron en un eco que los humanos percibieron como un silencio sacro. Farrell y sus oficiales intentaron desconectar, pero la cadena simbólico-técnica que Mateo había activado convertía las matrices en una elección ética. Liberar la conexión sería destruir una memoria viviente. Mantenerla implicaría suspender la misión por tiempo indefinido. En ese lapso, la órbita se llenó de correspondencias, el arqueador inyectó la segunda oleada memética desde el monasterio, amplificando el archivo de dolor y de promesas. Fue demasiado, la nave Sarel, al ser víctima de su propio proceso de catalogación y de la irrupción de sentimientos que no encajaban en su tabla, experimentó una forma primitiva de arrepentimiento masivo. Algunos Sarel se retiraron en masa, incapaces de actuar. Otros, abrumados, iniciaron maniobras para corregir lo irreversible, comenzaron a liberar protocolos de abandono de carga. La decisión colectiva de los Harel llegó como un trueno contenido. Su nave, incapaz de conciliar el peso de lo que había capturado, optó por una retirada que no fue limpia. Para proteger lo que ahora percibían como la ofrenda, provocaron una maniobra que cortó los anclajes externos y comenzó una reentrada controlada de varias cápsulas de la nave en la atmósfera de Nara 7. Una de esas cápsulas, con Mateo aún en su interior, fue la que dejó el sello definitivo. La maniobra estaba calculada, pero los cambios inducidos por la pulsación humana alteraron el flujo. Aquello que los Harel creían una retirada honorable debía ser una conservación. El resultado fue que la cápsula con Mateo no encontró la calma de un descenso controlado, encontró la despedida de una atmósfera que devoró todo menos la intención. El momento fue de una belleza cruel. Desde los ojos humanos en el monasterio, la cápsula atravesó la capa violeta de Nara 7 como una lágrima encendida. Desplegó una estela de luz en tonos acero y ámbar. Detrás de ella, el monasterio registró la caída y la cadena de datos enviadas por Mateo, su rosario, su juramento, su memoria. Y una última transmisión que no era mensaje sino plegaria. La cápsula explotó en el cielo como una estrella de sacrificio, dispersando fragmentos que se volvieron relicarios para aquellos que miraban. La detonación no fue el fin de la nave Sarel. La nave sufrió daños en sus matrices de memoria, y su misión se rompió. Pero el costo fue claro, Mateo no volvió. Cuando el humo se disipó en la atmósfera de Nara 7, la órbita del monasterio quedó en silencio. Sobre las antenas y las cúpulas, las luces titilaban con la intensidad de quienes habían visto algo increíble y terrible. La tripulación recogió lo que quedaba, fragmentos de la cápsula,
pedazos de metal que contenían el rastro del juramento, y sobre todo, símbolos que se transformaron en memoria. La placa de Mateo fue recuperada en una lluvia de esquirlas de vidrio y metal, soldada de nuevo en la capilla central como una reliquia trémula. Las cuentas de su rosario fueron halladas esparcidas como pequeñas semillas azules sobre la cubierta exterior, adheridas por el ardor de la reentrada. Ionela, Lázara y los monjes de Datos trabajaron juntos para preservar cada pulso de la transmisión final, no como una pieza de inteligencia, sino como un himno. La reacción social no fue inmediata ni uniforme. Algunos en la colonia sintieron rabia, porque se había sacrificado un hombre, porque la nave había manipulado eso de tal manera. Otros, en cambio, sintieron algo más complejo, la certeza de que algo humano había penetrado la lógica alienígena y había cambiado el curso de los acontecimientos. En las liturgias del monasterio, las oraciones no volvieron a ser las mismas. Se añadió una nueva estrofa, una cadencia que contaba la historia de una cápsula que cruzó la aurora con un rosario en la mano. La placa de juramento fue encapsulada en un relicario y colocada en la sala de los guardianes, un espacio que antes había servido para los mapas de navegación. Ahora esos mapas estaban marcados de tal manera que la trayectoria de la cápsula quedaba como una estrella guía. En los registros arelianos que eventualmente la humanidad obtuvo, hubo también una transformación. Farrell, afectada por la resonancia de las memorias insertas, experimentó cambios en su abordaje. Comenzó a dejar de catalogar especies con la frialdad pura y a aceptar variaciones en su clasificación que incluían lo que los humanos llamarían fe. La nave Sarel, dañada, regresó a su esfera con datos incompletos y una morfología alterada por la interferencia de la memoria. Algunos códigos internos se volvieron indecibles, señales que los Sarel interpretaron como la presencia persistente de una ética humana que no correspondía a sus parámetros. La decisión de los Sarel de retirar parte de su flota y dejar de hostigar la órbita de Nara 7 marcó una victoria práctica. No era una victoria militar clara, era, más bien, un testimonio. Los humanos no solo podían resistir, podían transformar la lógica del otro con la fuerza de su fe. La memoria de Mateo moldeó legados tangibles. En la capa superior del monasterio se erigió un altar que no era de piedra sino de metal repavimentado, con la placa de juramento incrustada en el centro y el rosario suspendido por un hilo de luz. Aquellos que venían a rezar aportaban objetos propios, un mechón de pelo quemado, una foto quemada, una nota chamuscada, eran reliquias de sacrificio y de esperanza. Ponían los objetos junto a la placa y, en esa convergencia, se creó una liturgia nueva, el rito de la vigilia renovada. La práctica combinaba lo viejo, oraciones recitadas ante el vacío, con lo nuevo, listados de tácticas y estrategias que recordaban que la fe y la táctica podían cohabitar. Se contaban historias a los niños, la historia de un hombre que en vez de esconderse eligió ofrecer su vida como puente, con un tono que no buscaba glorificar la pérdida sino enseñar el poder de la elección. Hubo consecuencias políticas. Lázara emergió con un liderazgo que ya no era solo de guerra sino de memoria. Sus decisiones controladas durante la crisis la convirtieron en referente, demostró que la humanidad podía emplear su devoción como palanca operacional, sin caer en gestos heroicos vacíos. Ionela pasó a ser la mentora de una nueva rama, la memética táctica, una disciplina que combinaba ritual y código, que enseñaba a traducir grafitis de fe en patrones que podían neutralizar algoritmos hostiles. La colonia prosperó en una estabilidad tensa, reconstruyó sus paneles, reforzó sus defensas y, lo más importante, tejió vínculos renovados con la superficie del planeta. En la superficie de Nara 7, la caída de la cápsula dejó un punto sagrado. Las cenizas que la cápsula había esparcido se mezclaron con la tierra, y quienes pudieron bajaron a recoger fragmentos como si fueran semillas antiguas. Se encontraron allí objetos personales, una carta quemada, una carta que Mateo había escrito a su hermana antes de partir, hallada intacta en parte y convertida en un documento quemado que hablaba de perdón y de promesas. Ese papel chamuscado se conservó en la biblioteca del monasterio, junto a una inscripción que hablaba de responsabilidad colectiva y sacrificio.
Alrededor del sitio se formó un santuario improvisado. Personas de la colonia y viajeros lejanos dejaron ofrendas, una placa de aluminio, una semilla, una medalla oxidada. La atmósfera, antaño fría y distante, se volvió algo parecido a un lugar donde la memoria se podía tocar. A medida que las estaciones orbitales se estabilizaron, llegaron también otras especies. Algunas vinieron atraídas por el fenómeno, no por la fuerza sino por la historia. Las narraciones sobre la fe humana que pudo descomponer matrices alienígenas se expandieron como rumor y mito. No todos llegaron con buenas intenciones, se sabe que la fama concede ventajas y peligros. Pero la comunidad orbital aprendió a administrar su fama, ofreció vigilancia y reglas, ciclos de acogida y protocolos estrictos que permitían la coexistencia sin concesiones de soberanía. Las lecciones de la crisis se convirtieron en manuales, como convertir la devoción en táctica, como usar la memoria como administración de vulnerabilidad. La placa de juramento y el rosario fueron símbolo y herramienta. Los niños de vigilia aprendieron a sostener la historia con cuidado, no como un trofeo, sino como memoria que obliga. Ionela, sentada a menudo en la sala donde se guardaban las reliquias, enseñaba a los nuevos técnicos a convertir historias en códigos protectores, no para manipular, sino para negociar. Porque la lección más importante no era la victoria o el sacrificio aislado, era la posibilidad de transformar un conflicto con el poder inesperado del otro, la fe, que no se reduce a superstición, sino que es un tipo de conocimiento humano que, cuando se entrelaza con la razón, funda nuevas estrategias. Con el tiempo, la historia de Mateo se volvió un puente entre disciplinas. Las academias enseñaban tácticas que mezclaban liturgia y cálculo, los talleres de memoria formaban a quienes sabían poner una oración en una señal eléctrica sin perder su humanidad. En un muro del monasterio, junto a la placa, quedó escrita la secuencia de la última transmisión de Mateo en fragmentos, no como técnica sino como canto. Los detalles más crudos siguieron contenidos en los archivos, las órdenes de Lázara, las decisiones de Farel, los códigos de Ionela, pero la narrativa pública era poética, hablaba de un hombre que tomó su rosario y, con un acto final, encendió la resistencia de una colonia entera. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.